Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a leer un texto de la Escritura, Romanos capítulo 12, versículo 2. Yo quiero que lo memoricemos siempre este pasaje porque creo que de eso se trata la vida cristiana, de ser transformados para ser hechos a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán ustedes comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Conociendo a Dios es el tema de esta noche, conociendo mejor a Dios. Fíjese que los hijos de Dios debemos de conocer a Dios en todo tiempo, ¿verdad que sí? En cualquier época, nosotros, si estamos renovando nuestra forma de pensar, vamos a ir conociendo más a Dios. Sea en problemas difíciles o sea con la bendición de Dios, que todo marcha bien. Qué bonito es venir a alabar al Señor cuando todo marcha bien, ¿verdad? Pero qué difícil a veces es alabar y reconocer que Dios es Dios y que Él no cambiará, que su amor va a perdurar con nosotros toda la vida cuando nosotros estamos pasando tal vez en valles de sombra de muerte. Y a esto yo pues le querría llamar desiertos. Y cuando hablamos de desierto, ¿qué se imagina usted? Un desierto, dice un hermano acá, ¿va? ¿Qué? Un lugar inmenso, ¿qué? Lleno de arena, ¿verdad? Que eso se nos viene a la mente, ¿verdad? Hay muchos desiertos y uno de los desiertos más famosos es en el Medio Oriente, ¿verdad? Y entonces, los desiertos, pues, realmente son lugares, escuche, deshabitados. Los desiertos son lugares totalmente solitarios, vacíos. Y escuche, si usted está físicamente en un desierto, tal vez lo que se va a sentir es que está totalmente abandonado. Yo no me imagino que yo estuviera solo en un desierto donde hay 100 kilómetros al norte, 100 al sur, 100 al este y 100 al oeste, donde no miro nada. Y lo único que veo es sencillamente arena. Yo tal vez le podría llamar desierto tal vez a los lugares como el Polo Norte, los lugares más fríos, aunque hay pueblos ahí que están viviendo bajo 60 grados la temperatura. No sé si usted aguantaría ahí, ¿verdad? Pero en esos lugares donde realmente no hay nada y que a usted lo dejaran solo, ¿cómo se sintiera usted? Totalmente abandonado. Y escuche, los desiertos son, escuche, señales donde realmente no hay vida. No hay vida. Porque todo está muerto. Todo está muerto. Y esto a veces yo lo comparo con algunas crisis que los hijos de Dios pasamos. Escuche, los hijos de Dios no estamos exentos a pasar crisis. Qué bueno fuera que al aceptar uno a Jesús, los problemas de un país no le afectaran. La economía que golpea a un país no le afectara. El hambre que afecta a un país no le afectara, aunque ahí está Dios proveyendo. Y es una forma milagrosa de ver a Jesús ahí y actuar el Señor, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, yo comparo a los desiertos muchas veces como sentirse en ocasiones solo. Y lo comparo con los problemas a veces personales que solamente uno puede llevar. Y también uno puede pensar en problemas familiares. Como quisiera yo que mi familia fuera como tal, siempre los veo contentos, siempre hermosos ahí, siempre cariñosos los unos a los otros, compartiendo los unos. Pero yo,
tengo mi familia tal vez dividida. O tal vez hemos pasado desiertos en nuestras finanzas. Y eso también como duele. Porque uno piensa que solo es uno el que está viviendo esos problemas. Y no hay otros problemas más grandes de lo que yo estoy pasando. Y eso significa un desierto. También puede ser, hermanos, en el trabajo, donde usted siempre tiene dificultades, siempre. Y usted dice, ¿y por qué? Y la pregunta es, ¿cuándo terminará mi desierto? ¿Cuándo se cumplirán 40 años? Porque ese fue el tiempo que pasó el pueblo de Israel en Egipto. Y escuche esto, también uno pasa desiertos cuando se enferma. Cuando está pasando tal vez una enfermedad difícil. O como le pasa a muchos. Yo tengo un sobrino que realmente, ¿cómo buscan a Dios con su esposa? De verdad, le sirven a Dios. Y son de ejemplo los muchachos para su localidad. Y ellos después de tener 2 nenas, vino la sorpresa, como a los 10 años, creo 8 años, de no tener bebés. Mi sobrina, digo yo, estaba esperando bebé. Y la alegría de todos, porque no había otro chiquito, creo, en la casa, en la familia. La alegría de todos. Y nació la nena, la colocha, le decía. Y a los 8 meses, como yo vivo enamorado de los niños, era una cosita así gordita, linda, como todos los bebés. Y de repente, de la noche a la mañana, empezó con unos problemas de salud. Y la llevaron a un lugar y no, después la llevaron y les dieron la peor noticia, leucemia. En Estados Unidos no había remedio, en España tampoco. ¿Y qué hacemos? Dice el doctor, solo un milagro, y de ahí disfruten a la niña los últimos meses. Y de repente la noticia, y falleció la nena. Y uno dice, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué? Y están el por qué. Y a veces en medio de esas crisis, uno debería de preguntarle, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esta crisis que estoy pasando? Y creo que eso es uno ya tener un poquito la mente renovada. Porque si no, hasta uno llega a discutir con Dios y a levantar la voz y a levantar la mano. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué te llevaste a la nena si había traído tanta alegría a la casa? ¿Por qué? Gracias a Dios, con madurez lo recibieron y siguen sirviéndole a Dios. Siguen sirviéndole a Dios. Siguen los muchachos ahí. Siguen los muchachos ahí. Y perdonen que mencione su nombre, pero yo siempre desde niño le dije Chinito a mi sobrino. Así que te saludo, Chinito. Pero dice que uno, escuche, podría quejarse cuando uno tiene problemas económicos o problemas de salud o problemas familiares. Uno tiene derecho a quejarse cuando uno ha sufrido un poquito más que Job. Para los que no, por favor, aunque sea hoy en la noche, vayan a leer solo el capítulo 1. Usted tiene derecho a quejarse si usted, las finanzas, su dinero ha sido atacado, como le pasó a Job, su familia y su cuerpo. Entonces tiene uno derecho. Pero en esa crisis, ¿qué hace Job? Hasta después, cuando ya en todo ese tiempo conoció mejor a Dios. Y él dijo, Dios, aunque yo he sido fiel. Y mi Padre Celestial da testimonio de mí y le dice al mismo diablo, ¿no has visto a mi siervo? Que no hay otro como él en la tierra. ¿No era así? Ahora Job podía decir, y Señor, ¿y por qué? ¿Acaso no tú ya es la bendición que tengo? Tenía un poquito más que nosotros, ¿verdad? Así nos llevaba, un poquito. Y se quedó todo. ¿Y qué dijo él?
desnudo vine al mundo y desnudo regresaré. Sea el nombre de Jehová bendito. Y adoró a Dios. Wow. Es que esta noche es de pedirle perdón a Dios por las cositas que nos pasan. Y hasta su esposa le dijo, mire, su ayuda idónea no era demonia. ¿Sabe por qué? Porque mejor maldice a Dios y muérete pues. Porque ya no tenía plata el pobre. Y si se enamoró de fisiquín que era Job, olvídese. Ya no era el fisiquín, lleno de sarna y que se le caía la piel. No, pues ¿para qué te quiero? Mejor maldice a Dios y muérete. Entonces cuando uno ha pasado todo eso y que se le mueran 7 hijos de un cuentazo y que ha perdido todo, entonces usted tiene derecho a quejarse de sus problemas. Ni así tendría derecho. A veces podemos pensar que se trata de un ataque del enemigo cuando pasamos en el desierto. ¡Ja! Y eso, hermanos, debemos de que tener, escuche, mucho, pero mucho cuidado. Pensamos a veces que puede ser un ataque del enemigo, por lo tanto, decimos, no vamos a aceptar esto. No. Puede ser algún ataque del enemigo, pero para ahí ya quiere que nosotros conozcamos más a Dios cuando son ataques del enemigo y cuando son tratos de Dios para nosotros. ¿Estamos claros? Bueno, fíjese que Dios en su soberanía y en su sabiduría tenía bien, pero bien planificado cómo iba a sacar a Israel de Egipto. Me refiero a esta historia porque todos nosotros conocemos esta historia. Cómo el Señor los sacaría, escuche, pero también Dios no solamente los rescataría y los liberaría de la esclavitud, sino también Dios en el desierto, escuche, Dios les iba a sacar a Egipto del corazón de sus hijos. Y es que Dios no solamente nos libera, nos compra. Qué bonito que al otro día de que aceptamos muriéramos, ¿verdad? No, falta que aprenda la lección. Falta. Señor, ¿por qué no me llevas? Porque tienes que aprender la lección. Y uno dice, bueno, Señor. Entonces Dios dijo, yo les voy a enseñar, no en la tierra prometida, porque ahí no van a aprender, sino los voy a llevar al desierto para sacar a Egipto del corazón de él. Y ¿sabe qué? Y en el plan de Dios era cómo rescatarlos de una forma milagrosa, cómo tratar con ellos de una forma milagrosa en el desierto y cómo de una forma milagrosa los iba a introducir a la tierra prometida. Dios ya lo tenía, escuche, pero bien planificado. La liberación de ellos iba a ser milagrosa. Llevarlos en el desierto también y introducirlos en la tierra también. Escuche, no debemos de perder de vista esta experiencia que los israelitas pasaron. Pero es interesante que esta experiencia, fíjese que si nosotros la vemos muy lejos, no, era una experiencia como nación y como familia. La redención era las familias. Las lecciones en el desierto era con toda la familia, desde los chiquitos hasta los grandes. Fíjese que, vea, cuando Dios envió plagas, ¿acaso no los niños se dieron cuenta? Cuando cayeron moscas y ranas y se llenó todo Egipto y las casas de los israelitas sanas. Y cuando había tinieblas en la casa de los israelitas, luz. ¿Acaso no podían notar los hijos la diferencia? Y tal vez podían correr los niños a decirle, papi, ¿qué es esto? Y yo le dije, esto es solo un milagro de Dios. Porque Él nos va a comprar y nos va a sacar de acá. Y cuando salieron, ¿cómo les dice Dios a los israelitas? Les dice, por favor, sacrifiquen un cordero por familia. Vea qué interesante. Dios dice, celebren ese acto de redentor como familia. ¿Acaso no es lo mismo que debemos nosotros celebrar hoy como familia? El acto de redención. ¿Acaso no también algún miembro de la familia pasa algunos desiertos? Que si los amamos nosotros, también nos va a doler a nosotros como papás o como hijos de lo que está sufriendo un miembro
de la familia. Yo creo que eso a mí me encanta, porque yo digo, como familias ellos tenían que sacrificar un cordero. Y como familia, escuche, también iban a experimentar la gloria de Dios en el desierto. Iban a enfrentarse a un mundo tan difícil, pero los papás eran los indicados y los líderes de Israel de decirles a la gente que le creyeran a Dios, que creyeran la palabra, que Dios iba a cumplir sus promesas y que los iba a llevar a la tierra prometida. Y que Dios, aún en medio de esa desolación, Él jamás los iba a abandonar. Y eso es lo que Dios nos ha prometido. Escuche esto también, que es bien importante. Fíjese que en su caminar en el desierto para la tierra prometida, siempre la petición que Dios le daba desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11 de Éxodo, por eso no leí mucho porque es mucho. Fíjese que la petición de Dios consistía en tres cosas que se unen a lo mismo. Fíjese que en Éxodo 7:16 dice esto: y dile, cuando manda Dios a Moisés, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, dice, para que me sirva en la tierra prometida. No. ¿Y qué es un desierto? ¿No es una desolación? Sí. Pues allá ustedes me van a servir, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. ¿En el desierto qué? A servirle. Vea el otro, Éxodo 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Él no era portador de sus propias palabras, de Dios. Deja ir a mi pueblo, dice. ¿Ahora qué dice? A celebrarme, ¿qué? Fiesta. ¿Dónde? ¿En el lugar qué? Desolado. Y vea otro versículo, Éxodo 5:3, ahí 2 versículos más. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos otra vez nos ha encontrado, gloria a Dios. Iremos pues ahora camino de ¿qué? De 3 días. ¿Por dónde? Bueno. Y ofreceremos ahora, dice, sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o espada. Interesante. La palabra servir quiere decir adoración, celebrarle fiesta, y el sacrificio significa adoración. Entonces, en otras palabras, Dios sacó y redimió al pueblo, llevándolos en el desierto para que allá Dios fuera glorificado por la obra que Él había hecho en toda la familia. Entonces el viaje al desierto era para ofrecer sacrificios. Esto es lo que realmente Dios espera de su pueblo, que le adoremos en todo tiempo. Que le adoremos en todo tiempo. Siendo esclavos del pecado no vamos a poder adorar. Ellos no tenían la libertad en Egipto de hacerlo, pero Dios los sacaba de un lugar, aunque había cebollas y ajos que a ellos les apetecía después. Escuche, Dios les dijo, yo no los voy a dejar. Pero quiero que en medio de esa desolación, por eso les decía, qué difícil es adorar a Dios cuando uno está pasando tormentas y dificultades. Los desiertos significan eso, desolación. Pero también Dios esperaba que su pueblo le adorara cuando fueran aquellos tiempos de abundancia. O sea que la Biblia dice que en todo tiempo debemos de adorar a Dios. ¿Quiénes? Bueno, ahora ¿quiénes van a ir a servirle, a ofrecerle fiesta y sacrificios a Dios en el desierto? Vea la respuesta de Dios. Éxodo capítulo 10, versículo 8 y 9. Vea el plan de Dios, que está tan interesado en nuestras familias. Éxodo capítulo 10, versículo 8 y 9. Y Moisés le dijo a Aarón, volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir?
la pregunta de Faraón. Escuche. Moisés respondió, hemos de ir, dice, vea qué Dios tan bueno con nuestras familias. Nuestros niños, nuestros viejos, sin ofender a nadie, con nuestros hijos y con nuestras, ¿qué? Hijas. Y también con todas nuestras ovejas y nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Dios. En un principio dijo Faraón, no, es que vayan ustedes, pero solo los varones, ¿va? No, sí, solo los varones, menos los niños. No era tonto, ¿verdad? Los niños. No, dijo Dios. Yo estoy interesado en las familias de mis hijos. Ellos van a ir con nosotros. Bueno, entonces después vayan ustedes con los papás y los hijos, pero déjenme las vaquitas y las ovejas porque son las únicas que podemos disfrutar acá porque todo el ganado ya se murió de Egipto. No, ¿sabe qué le dijo Moisés? Atrevido, ¿va? Le dijo a Faraón, pero mira, ni una pezuña de una vaca te vamos a dejar. Pero no le dijo, no, primero para comerla, no, porque de esto hemos de tomar para servirle a Dios, para adorar a Dios. Vea, ¿acaso no la salvación de Dios es integral? Para todo, es para la familia. Y ese es el Dios, hermanos, el mismo Dios que usted y yo seguimos. No sé si se alegra por eso, ¿verdad? Pero todo esto, escuche, iba a acontecer en aquel lugar de desolación, donde no tenían consuelo de amigos ni nada. No, lo único que tenían eran amenazas de otros pueblos. Pero de ahí ayuda física, nada. Y es en los desiertos, en esas desolaciones, donde uno se siente solo, es que aprende a confiar en Dios. Aprende uno a decir, Señor, yo aquí no valgo nada, pues. No tengo recursos, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer con esto? Mejor descanso en tu voluntad, en tu soberanía, porque yo sé que tu voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Entonces mejor, Señor, ve qué tú haces. Si me llevas, amén. Si no me llevas, amén. Difícil, ¿verdad? Después de la redención, es que solo había un lugar especial. Después de la redención, ¿sabe qué venía para el pueblo? La desintoxicación. ¿Cómo así me va a decir usted? Sí. Después de la redención, inicia Dios el proceso y nosotros con Él también, con la palabra, el proceso de la desintoxicación. Los alcohólicos saben bien a qué me refiero, ¿verdad? O los que han usado drogas. Pero realmente uno dice, uno necesita esto. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios instruyó a la siguiente generación, o que mejor dicho, Moisés, escuche, instruyera a la siguiente generación, Dios les dijo en Deuteronomio 8, 2 al 4. Vea, Deuteronomio 2, 8 al 4. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios. Estos 40 años, ¿en qué? En el desierto. Vea el propósito de Dios. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había que en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Y te afligió Faraón? No. ¿Los ejércitos del mundo? No. ¿Y te afligió Dios y te hizo tener hambre? Y te sustentó con maná, comida que no conocían tus padres, la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el versículo 8 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Recuerden que el plan de Dios para transformarnos a veces es es en el desierto. Porque si todo fuera bien, ¿acaso no la gente se aparta de Dios? Dios muchas veces en su misericordia nos disciplina
Porque solamente aquel padre que no ama a sus hijos no los disciplina y los deja sin corrección, dice la Escritura. Entonces, recuerden que en todo esto iba Dios, los niños, iba la familia. Los padres tenían la tarea de explicarles a los hijos cuál era el propósito de Dios. De decir, Dios nos dijo que nos viniéramos a este desierto y que aquí le íbamos a adorar. Entonces, si Dios nos sacó con mano poderosa, con milagros extraordinarios, vea, entonces ahora Dios está en medio de todo. Y enseñarle a sus hijos así. Escuche, a veces el proceso del desierto es largo, a veces es doloroso y contrario a nuestros intereses, y también es contrario a nuestra propia naturaleza. Los desiertos lo que arrojan es lo que está dentro en el corazón, porque en la abundancia no se ve lo que hay en el corazón. Se ve un poco, pero en la abundancia, y cuando todo marcha bien, escuche, no refleja lo que hay en el corazón. Lo que puede reflejar es orgullo, prepotencia y un montón de cosas. Pues eso hay en el corazón. Pero ahí en el desierto, escuche esto. Dios muestra como una radiografía que había en el corazón de los israelitas. ¿Cuál era su compromiso y su nivel de compromiso con Dios? En las pruebas, en todo esto que ellos estaban pasando. Vea este pensamiento. De los desiertos uno jamás saldrá igual. ¿Sale transformado para la gloria de Dios o sale torcido? Nunca uno va a salir igual de los desiertos. ¿Sale uno mejor o peor persona? En el desierto es donde uno se confronta con uno mismo, pero también en el desierto es de ver la gloria de Dios. Es ver al Dios milagroso que jamás nos va a dejar. ¿Acaso no la meta de Dios para el pueblo de Israel era sacarlos de una forma milagrosa y llevarlos a una tierra prometida? A una tierra buena. Ese era el plan de Dios. Entonces, ¿qué tenían que ellos ver? La tierra prometida. Si Dios les enseña el proceso de 40 años, dice, por tontos, mejor nosotros nos volvemos ciudadanos egipcios, ¿verdad? Porque está difícil. Pero Dios no. Solo les dice, vea, y esto me impacta. Cuando van ellos ya, usted se imagina la cantidad de israelitas, muchos niños caminando, otros se los tenían que llevar a tuto, dicen en otro lugar, ¿verdad? Y usted se imagina, y cuando se chocan con el Mar Rojo, ¿y ahora qué? Y Dios le dice a Moisés, extiende tu vara, y las aguas se abren, y todos los niños, papi, ¿quién puede hacer esto? Solo Dios, mijo, solo Dios. Y pasa. Fíjese que los arqueólogos han encontrado pedazos de carros de Faraón en el fondo del Mar Rojo. Todavía. Y han encontrado cantidad de cuchillas de piedra en el desierto, las cuales les servían para destazar todas las codornices que Dios les mandaba. ¿Acaso no Dios quería mostrar su gloria en medio de los desiertos? Vea qué interesante. Pero en el desierto es donde Dios le saca una radiografía de lo que hay en el corazón. Solamente apretando una naranja sale el jugo. Mientras usted no la presiona, no sale el jugo. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Pero Dios tiene que, sí, es que Dios sabe, ¿verdad? Y conoce nuestro corazón. Israel, ¿sabe qué? Lo primero que se enfrentaron fue con la comida y la bebida. Pero con la comida, Dios del cielo envió comida. Y vea, es interesante porque Dios no los mandó a hacer despensa cada semana. Una vez para la semana o una vez para 15 días. Sino, ¿qué hizo Dios? Dice que diario. Solo se levantaban,
iban a recoger el maná. Y al otro día igual. ¿Sabe qué quería Dios? Decirles, ese es el Dios que en medio del desierto lo está visitando diario y lo está cuidando diario. Dios no les dio el montón, porque si no, conociendo a los israelitas y conociéndonos a nosotros, nos olvidamos de Él. Usted se imagina, todos los días que caía, ¿de dónde viene esto? ¿Acaso no del cielo, pues? Tranquilos, así como cayó hoy, va a caer mañana. Y no cree que lo mismo hace Dios con nosotros hoy. Y lo puede hacer si tan solo le, como dijo aquella mujer, le tocara el borde de su manto. Y eso es fe. Fíjense que en el desierto es donde toda nuestra confianza en sí mismos desaparece. Desaparece totalmente. No queda nada. Todos los que murieron en el desierto, escuche, no murieron por falta de hambre. No murieron por falta de agua. Vea, no murieron porque Dios los abandonó. No murieron por eso. ¿Sabe que Dios no envió las pruebas para matarlo, sino para saber qué había en su corazón? ¿Qué tenían que hacer ellos? Solo creer la palabra bendita de Dios, porque Dios dijo que no solamente de pan natural vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso se refería a sus promesas. Dios dijo, yo les prometí que nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Yo los saqué con mano poderosa de Egipto, y así, aún en medio del desierto, aún cuando no vean ustedes nada alrededor, yo estoy con ustedes. Yo creo que esa firmeza es la que debemos de tener. Y eso solamente lo logramos cuando estamos constantemente renovando nuestra mente. Si no, vamos a ver como los israelitas, y no hay nada, ¿y de dónde vamos a echar mano? ¿Dónde va a haber comida? Y Dios dijo, tranquilos, yo tengo todo bajo control. Pero eso sí, yo no los voy a dejar. Es que no hay otra cosa que nos sustente como la palabra. No hay otra cosa que conforte en nuestra vida que la palabra. Vea, yo veo a los israelitas, que tan fácil, escuche esto, me da tristeza, que tan fácil ellos, hermanos, dejaban de creerle a Dios. Éxodo 16, 1 al 3. Vea, cuando uno tiene puestos sus ojos en lo natural, uno pues de lo natural va a recibir una respuesta. Partió luego, dice, de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Mi pregunta es, ¿en esos 15 días habían muerto algunos de hambre, de sed? No. Y toda la congregación de los hijos de Israel, dice, murmuró contra Moisés y Aarón. ¿En quién? En el desierto, en medio de la dificultad. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Es decir, cuando cayeron las plagas. ¿Para qué mejor no hubiéramos hecho el sacrificio? Si no, el ángel de la muerte nos hubiera visitado y hubiéramos perecido igual que todos. ¡Qué conformidad! Dice, cuando nos sentábamos, ¿qué? A las ollas de carne, diga. Cuando comíamos pan, hasta que se nos salía por las narices, hasta saciaros. Pues nos habéis sacado a este desierto. ¿Qué? ¿Para qué dice? Vea, ¿para qué los sacó Dios? No, ¿verdad que los libró de todas esas plagas? Para salvarlos, los salvó. Y ahora dicen, ahora estamos en medio de este problema, y ¿saben cuál es el propósito de Dios? Matarnos. Ese es el propósito de Dios para sus hijos redimidos. Para matar ¿a qué? No dicen con espada, es que les hacían ruido
aquellas cositas acá adentro, ¿verdad? Dice, de hambre a toda esta multitud. Vea, hermanos, ahí está la radiografía del corazón de los que un día fueron redimidos. Ahora, criticando a Moisés y a Aarón, ¿qué culpa tenían ellos? ¿Acaso no la palabra de Dios iban a decir ellos? No, no era contra Moisés, era contra, ni Aarón, era contra Dios. Pero bueno, como los veo asustados, mejor voy a terminar. Ezequiel 20, 5 al 11. Solo quiero leer este pasaje, le podemos sacar una gran riqueza. Algunos ancianos que representaban a Israel, ese es el trasfondo de este pasaje, vinieron al profeta Ezequiel a buscar una palabra del Señor, a la cual le dice el Señor, escuche a Ezequiel, júzgalos tú, ¿en qué? En base a la historia de Israel, porque la comunidad que estaba viviendo en ese tiempo era exactamente el corazón de aquellos israelitas que estaban en el desierto. Vea, ¿quieres tú juzgarlos? Les dice, ahí está. ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles, dice, conocer las abominaciones, ¿qué? De sus padres. Y ahí empieza la historia. Y diles, dice. Ahora seguimos con el versículo. Adviérteles que así dice el Señor omnipotente. El día en que elegí a Israel con la mano en alta, le hice un juramento. ¿Qué necesidad tiene Dios de esto? ¿Usted se imagina Dios jurando que iba a cumplir su palabra? Y ahora dice, con la mano en alto le hice un juramento a la descendencia de Jacob. ¿Qué? A ustedes, los que vivían en esa época. El día en que me di a conocer a ellos, ¿dónde? En Egipto. No se les olvide la historia. Volví a hacerles este juramento. Yo soy el Señor, su Dios. Y como quien dice, ¿qué más quieren con eso? Dice, en aquel día con la mano en alto les juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo mismo había explorado. Dios ya la conocía. Es una tierra donde abundan la leche y la miel, la más hermosa de todas. Ese era el plan de Dios. A cada uno de ellos les ordené, pero ve, aquí está, que arrojara sus ídolos detestables, con los que estaban obsesionando, y que no se contaminara con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí, dice, y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé en agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos. Pero decidí, es que el Señor, pero decidí actuar en honor a mi nombre, dice Dios. Es que aquí es el nombre de Dios. Para que no fuera profanado ante las naciones entre las cuales vivían los israelitas. Porque al sacar a los israelitas de Egipto, yo me di a conocer a ellos en presencia de las naciones. Dice, y los saqué de Egipto y los llevé ¿a dónde? Al lugar de desolación, para que ahí me adoraran, para que ahí ofrecieran sacrificios, mientras yo los llevaba a la tierra prometida. Pero ahí yo los iba a cuidar. Dice, versículo 7, les di mis decretos y les hice conocer mis leyes, que son vida, ¿para quién? Para los que la obedecen. Hermanos, hay mucho que sacarle a este pasaje. Pero ¿qué hace Dios? Les recuerda el tiempo de la redención de la nación. Les recuerda el juramento que Dios hizo. Que fuera como fuera, Dios los iba a llevar allá. Hubiera desiertos o no, su destino no era morirse en el desierto,
Hermano, que usted está pasando problemas. Su destino no es morirse en los problemas. Usted, hermanos, es para también ver la gloria de Dios. Pero esta generación se comportó así, igual que la pasada. La radiografía que les hizo Dios mostraba exactamente lo mismo. ¿Y qué pensara usted que Dios nos pasara una radiografía en el corazón? Estoy hablando corazón, hablando figurativamente espiritual. ¿Qué habrá dentro de nosotros o qué ha habido dentro de nosotros cuando estamos pasando los procesos? ¿Sabe qué Dios quiere? Hoy en la mañana yo le decía, Señor, yo necesito ser más desintoxicado, quizá. Y si yo, también usted. Y uno dice, pero esa generación estaba igual, exactamente igual. Y esto nos habla que Dios les hizo un juramento. Dice el Señor, yo soy tu Dios. Si nosotros tenemos esa fe, que Dios es nuestro Dios, no importa, en el tiempo de la abundancia vamos a glorificar a Dios. Y en el tiempo de la prueba también vamos a sacar fuerzas de debilidad para glorificar a Dios. Y Dios dijo, en un momento me airé contra ellos y los quería hacer desaparecer. Y dijo, pero me acordé de mi nombre. Es que es el nombre de Dios. Porque yo me di a conocer a todas las naciones. Cómo yo peleé por ellos. Cómo yo peleé. ¿Y acaso Dios no ha hecho lo mismo? Nos ha sacado en medio del mundo, nos limpió con la sangre de Jesús. Y ahora somos sus hijos, candidatos no para una tierra física, sino una tierra celestial, para estar toda la vida con Él. Ese es el propósito de Dios. Entonces, si usted se da cuenta, mi hermano, si usted se da cuenta, a pesar de los milagros, los israelitas, tan fácil que perdían su fe. Tan fácil. Mire, usted ver un milagro no va a hacer que crezca su fe. Creemos que sí, tal vez un poquito, pero va a crecer su fe cuando usted dependa más de la bendita palabra de Dios. No dependa del pan, lo que ve en sus ojos. Dependa de la palabra, porque no solo de este pan natural, de las cosas naturales vivirá el hombre, sino de toda promesa, de toda escritura que está y salió de la boca de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñarnos. Pero hermanos, no la leamos como simplemente hagámosla nuestra. Y es ahí donde nosotros, escuche, recibimos la fortaleza. Si no, nos va a pasar lo de los israelitas. Vamos a ver los grandes milagros. Y cuando nos toque a nosotros, así, en la llaga, va a pasar como ellos. Porque Dios nos sacó. Y allá, aunque esclavos, como dicen, perdón ahí por mi lenguaje, pero bien fregados, pero contentos. Así estábamos en Egipto. ¿Acaso no eran esclavos? Pero dicen, nos acordamos de la carne, la cebolla. Y nos racionales daban comida, pues. En cambio, Dios, ¿a dónde los lleva? A una tierra que fluye leche y miel. Y mire, en el desierto, ellos se podían llenar de maná. Podían beber agua como camellos. Y la gloria de Dios iba ahí. En medio de la desolación, si usted se siente así, Dios no lo abandona. Los israelitas no murieron por falta de pan y agua. No murieron en la prueba, murieron por no creerle a Dios. Por no creerle a Dios. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa.